TDS Zoom. Todas las semanas, entrevistas periodísticas en la voz de los protagonistas del mercado, con el respaldo de reconocidos especialistas y profesionales. Accede desde el canal de YouTube. Estás escuchando un contenido exclusivo de Tiempo de Seguros. Buenas tardes, y quienes sigan esta serie de entrevistas que hacemos en Tiempo de Seguros, calculo que se encontrarán sorprendidos una vez más porque tenemos que volver a recurrir a un amigo, al ingeniero Tomás Fourcade, para charlar acerca de la actualidad. Y la actualidad que se impone es el derrumbe del edificio en Miami. Así que estamos nuevamente molestando a este amigo, al ingeniero Tomás Fourcade, director Cono Sur de Advanta Global y también presidente en Lesa Screen Asociados, para charlar acerca de este acontecimiento que de alguna manera todos los que estamos en seguros nos llama la atención, nos debe llamar la atención, para puertas adentro pensar en los riesgos que tenemos suscriptos en nuestro país. Gracias, Tomás, una vez más por estar con nosotros en esta tarde aquí en Buenos Aires. Gracias a ustedes, Marcelo, siempre nos gusta hablar. Lamentablemente otra vez nos trae una tragedia, un siniestro, ¿no? Que todavía están buscando víctimas entre los escombros, con lo cual obviamente es muy difícil abstraerse de eso para hablar del tema, pero siempre tratamos de estos momentos tratar de tomar aprendizajes, no porque uno quiera apresurarse ni nada, sino porque a los que nos gusta hablar de temas de prevención es el único momento que más nos escuchan, ¿no? En el resto del año pareces loco si decís a alguien que se le puede caer el edificio encima, y cuando hay un gran incendio, cuando hay una cosa así, es el momento que un poco nos escuchan y tratamos de aprovechar para transmitir algunas cosas que nos parecen importantes. Así es, ya charlamos con Tomás previamente de no adentrarnos en desmenuzar un siniestro del cual se sabe poco, del cual seguramente vamos a saber mucho en los próximos meses, porque habrá pericias, habrá determinaciones claras y certeras de qué es lo que ocurrió para que un edificio colapse de esta manera. Tomás, vos estás muy frecuentemente en México, donde asistís a eventos de terremotos. Estás más familiarizado con este tipo de eventos donde un edificio completo se puede desplomar. ¿Lo viste en el caso de terremotos? ¿Viste muchos así en tu carrera por simple falla de materiales, fatiga o lo que finalmente determine una pericia? Así, fuera de un terremoto, es más raro encontrar un caso de un colapso o fuera de alguna catástrofe natural, ¿no? A veces un terremoto, a veces un deslizamiento de tierra o alguna otra cosa. Este tipo de problemas que no surgen de un evento catastrófico son más raros, pero no por eso son totalmente imprevistos, digamos, ¿no? Pueden pasar. Si uno busca en un buscador, en Google, si entras en el buscador de siniestros que tenemos en la página de LEA y buscas colapso de edificio, te van a aparecer muchísimos eventos, todos con resultados parecidos, con una catástrofe, con muchos muertos, con desaparecidos los primeros días. Es algo que no pasa en forma muy frecuente, pero pasa. Pasa mucho más seguido tal vez de lo que la gente cree. Episodios cercanos, parecidos, aunque de mucha menos magnitud, fue el balcón en Mar del Plata hace algo así como un año y algo. Y siempre tenemos así algún edificio que se desploma por una obra lindera o se desploma parcialmente, balcones que arrastran otros balcones en su caída, pero edificios que colapsen así, poco. Hace poco recordarás que cayó ahí en General Paz un edificio completo, que cayó, estaba en obra el edificio todavía. Y no hubo víctimas, por suerte, por cómo cayó, entonces pasó, no fue tan, no llama la atención cuando no hay víctimas, obviamente, pero fue dantesco, digamos, no ver cómo cayó el edificio. Sí, entonces puede pasar, ese edificio si caía 6 meses después, cuando estaba habitado, por ahí era algo parecido. Sí, ese caso que traes muy bien a cuento, incluso planteaba una situación de seguros que ocurrió del lado de provincia, donde no hay una suma asegurada obligatoria para la construcción de edificios, y si hubiera ocurrido en la vereda de enfrente, que era capital, habría habido sí una suma suficiente, suponete, para atender el reclamo. Pero bueno, Tomás, en la previa venimos charlando un poco en esta cosa de tener una aproximación al riesgo diferente. ¿Crees que va siendo tiempo que empecemos a pensar que aquello hasta lo menos previsible puede ocurrir? Y yo creo que siempre hay que abordar el análisis de riesgos desde un punto de vista muy pesimista para meter todo en el mapa, ¿no? Después cada riesgo, según la probabilidad, uno lo va a evaluar y ver hasta qué grado tiene que tomar medidas de prevención, hasta qué grado tiene que transferir el riesgo al seguro. Pero hay que empezar con una visión pesimista para tener todo, para que no parezca algo que digo, esto nunca pensé que podía pasar, porque ahí es donde me agarra desprotegido o desprevenido, ¿no? En el proceso de administración de riesgos están las etapas clásicas, conocidas, que es
identificar los riesgos posibles, hacer una lista, después evaluar los riesgos. Una vez que uno los evalúa, los va a tratar de prevenir, mitigar, reducir al máximo y después transferir al mercado de seguros ese riesgo ya controlado o tratado, ¿no? Pareciera que es más difícil el tema de evaluar, que requiere toda una técnica, y el tema de controlar y mitigar, que solamente hacer una lista de riesgos, que es más fácil, bueno, todo lo que puede pasar, pero generalmente vemos que los errores graves aparecen en este primer paso, que es hacer la lista nada más. Porque hay cosas que nunca se te ocurrieron, no las pusiste en el mapa. Una vez que lo tenés en el mapa, si alguien viene y dice, che, ¿cuál es el riesgo de colapso de un edificio? ¿Es cero? Creo que nadie diría cero. Bueno, puede pasar. ¿Y qué pasaría ahí? Sería catastrófico que caiga un edificio con gente adentro. Esa parte de evaluarlo, de medir probabilidad e intensidad, sería más o menos bien, pero ni apareció en el mapa. Mucha gente dice esto, nunca pensé que podía pasar, no se me ocurrió, no lo aseguré. Tengo una póliza de riesgos nominados que no lo cubre y nunca me preocupé porque no está en mi mapa. Entonces siempre hay que darle mucha atención a ese primer paso, ¿no? Tratar de meter todo lo posible, todo lo que puede pasar en el mapa. Después, con cada riesgo veremos si es grave o no, si vale la pena asegurarlo o no, hasta cuánto lo puedo asumir, pero tiene que aparecer en el mapa. Tiene que estar en ese primer paso de identificar los riesgos. Un siniestro parecido a este fue tal vez el que ocurrió en la ciudad de Rosario hace algunos años, pero ese fue motivado por un hecho cubierto por la póliza. Pero si vos tomás una póliza de seguro, la estándar del mercado de un seguro de consorcio, el riesgo de derrumbe no va a aparecer, salvo en algunas pocas compañías que han tenido la previsión de ofrecerle a su productor la ampliación de ese riesgo como un riesgo más a cubrir. Claro, yo comentaba con varias compañías que están ofreciendo el adicional de derrumbe, pero aunque le hice unas preguntas, todavía no tengo muchas respuestas de qué porcentaje de asegurados lo contratan, ¿no? Por ahí eso lo desprecian el riesgo. Y es una de las ventajas que tienen las pólizas de todo riesgo, ¿no? También en una póliza de todo riesgo podría haber una exclusión que aplique, no sabemos todavía cómo fue el siniestro, si fue por un hundimiento, por un problema de diseño, algo gradual, pero en principio lo que cubre la póliza de todo riesgo te está abriendo más el mapa de lo cubierto a este tipo de cosas que a lo mejor ni se te ocurrieron, ¿no? Con la póliza de riesgos nominados tradicional, los integrales, y bueno, te dice lo que cubre: incendio, explosión, robo, impacto de vehículos, vientos, pero si no fueron esas cosas, no está cubierto. El todo riesgo es mucho más amplio. Y lo que yo veo que en general, hace muchos años que empezó a incorporarse en muchos países de Latinoamérica, el todo riesgo hacia coberturas más civiles, ¿no? Hacia hogar, hacia consorcios, condominios, como lo llaman en muchos lugares. En cambio, en Argentina todavía tenemos esta imagen de que el todo riesgo es para la gran industria, ¿no? Si no es una industria, le ofrezco el integral. Si es una industria a partir de cierto valor o de cierta complejidad, voy al todo riesgo y si no el integral. Y muy pocas compañías dan un todo riesgo para una casa. Cuando en otros países es lo estándar, ¿no? Que ya sean todos seguros todo riesgo, que daría una apertura mucho más amplia de cobertura. Sí, acá lo que hemos tenido son productos que han copiado, si se quiere, alguna de las coberturas del todo riesgo y lo han metido adentro siempre del concepto de integral. Pero parecería como que el mercado o no quiere cubrir o teme algo, que también es razonable, es que va a poder cobrar mucho menos bajo el paraguas de un todo riesgo operativo, un todo riesgo consorcio, todo riesgo hogar, que lo que podría cobrar por un integral. Entonces tal vez ese descalce de prima es lo que hace dudar a la compañía de volcarse por un esquema de mayor cobertura. Exacto, porque por ahí cobra menos porque tiene deducibles. También el deducible puede espantar un poco al asegurado, ¿no? Decirle, tengo que explicar que no va a cobrar los primeros pesos de un siniestro. Pero es lo que también hemos hablado alguna vez, cuando hemos hablado el año pasado, me acuerdo cuando hablamos de bajar los costos del seguro en la pandemia, que es mucho mejor tener deducibles. El asegurado tiene que aprender, eso hay que enseñarlo, que es mucho mejor tener deducibles altos y saber que uno está expuesto a los primeros montos chicos de un siniestro y no dejar protegido el siniestro grande. Entonces, por ahí un asegurado, por no tener un deducible, es decir, yo como administrador de consorcios no quiero deducible, me voy del todo riesgo integral y después cuando colapsa el edificio no tengo cobertura. Y por ahorrar un deducible de 10.000 pesos, 20.000 pesos, al final pierdo el edificio. Claro, sí, por pensar quién va a reponer el vidrio del palier que se rompió, te dejaste un edificio desprotegido. Otra enseñanza, y quiero que yo un poco planteo los temas, pero vos sos quien lo desarrolla porque sos quien más sabe. Todo lo que tiene que ver con los gastos extraordinarios y los gastos consecuenciales a un hecho cubierto. Cada vez con más frecuencia vemos que en simples consorcios esta cobertura es más demandada en límites que tal vez nadie pensó que podía tener que enfrentar. Sí, cuando hay un siniestro tan grande surgen muchos de esos temas, ¿no? Para empezar, en este caso no es una destrucción total, ¿no? Pero imagínate que colapsa el edificio completo, en este caso queda una parte en pie. Cuando colapsa el edificio completo, la suma asegurada se va con el edificio.
Y la remoción de esos escombros, que va a ser carísima, que va a tener por ahí la zona cortada por meses, y esa parte, ¿quién la cubre? Entonces tengo una suma de remoción de escombros, que en general no va a pasar, pero podría tener que estar, para que esté bien protegido, tendría que estar por encima de la suma asegurada, ¿no? Que está incluida. Es una preocupación, ¿no? Gastos extras, ¿dónde va a alojarse toda esa gente hasta que esté el edificio otra vez andando? Cada vez más se reclaman y se cubren ese tipo de cosas adicionales al daño material directo. Hace pocos días creo que se cumplió un año del siniestro del consorcio, que era lindero al local de las perfumerías Pigmento, creo que era, donde fallecieron 2 bomberos, y ese edificio estuvo inhabitado durante un año. O sea, hubo que hacer frente a solucionar el problema de hábitat de todo un edificio completo, porque no estaba en condiciones o autorizado a que la gente podría volver a su vivienda. Y eso, que lo que se impactó fue el local lindero. Y es algo parecido a lo que hablábamos hace pocos días del tema de la pérdida de beneficios para los riesgos industriales, ¿no? El riesgo industrial se queda sin su activo y sin las ventas al mismo tiempo, y acá la persona se queda sin su departamento y al mismo tiempo sin tener un lugar donde vivir, ¿no? Tienen que empezar a pagar alquileres. Entonces, obviamente, si uno puede tener una buena cobertura en caso de viviendas, gastos extras o gastos de alojamiento o el nombre que se le ponga a la cobertura, ayuda mucho al asegurado al momento de tener una crisis tan fuerte, ¿no? Ustedes te pregunto ahora sobre Lesa Escriña, ¿es frecuente que compañías le pidan este análisis de riesgo sobre consorcios individuales, o por lo general te llegan cuando es un conjunto de edificios donde de alguna manera justifica que alguien pose su mirada sobre ese riesgo antes de suscribirlo? Ha bajado la cantidad de inspecciones. Yo me acuerdo cuando yo entré al estudio, en una época se hacían muchísimas inspecciones de consorcios. Ahora creo que generalmente se están inspeccionando los consorcios más importantes nada más, ¿no? Ahora con el tema del certificado de valor, que también hablaste hace unas semanas con Milagros, y estamos haciendo para algunos edificios el tema del análisis de los valores para asegurarnos que estén bien asegurados, ¿no? Con esa metodología del certificado de valor. Pero el análisis de riesgo como tal para las compañías se hace en un porcentaje mucho más bajo de lo que se hacía antes. Te pregunto del otro lado, ¿recibís consultas de productores o de brokers que digan, che, mira, tengo este administrador con esta cantidad de edificios, quiero darle un buen servicio, no queremos correr riesgo, inspeccionemos los riesgos, evaluemos el riesgo a que está sujeto cada uno para asegurarlo correctamente? ¿Pasa eso en el mercado? Algunos brokers nos han consultado, digamos, ¿no? Obviamente brokers que les interesa, me parece que correctamente les preocupa que esté bien hecha la póliza para que el día del siniestro no tener problemas. Nos han hecho alguna consulta, pero no es lo más frecuente, ¿no? Generalmente se consulta por actividades un poco más complejas y se considera que el consorcio es una actividad más simple y por ende más fácil de asegurar, aunque puede tener estas complejidades que estamos viendo, ¿no? Desde las complejidades de la suma asegurada, las complejidades de los gastos extras, de todas las partes que intervienen, entonces no está de más. Yo creo que claramente hay una falsa apreciación del consorcio, ¿no? Porque todos aquellos que lo habitan creen que su edificio particularmente es un edificio seguro, que cumple con todas las normas, pero creo que a la vista de un simple inspector de compañía de seguros empiezan a aparecer peligros potenciales que pasan desapercibidos por gente que transita todo el día por él, pero no lo ve. Y sí, porque al final tiene ese problema, digamos, tiene varios problemas, ¿no? La cantidad de ocupantes distintos que hay. Entonces, vos podés saber cómo está adentro de tu departamento, mantenido, ordenado, con la carga de fuego que tiene, pero no sabés lo que hay con las otras, depende del tamaño del consorcio, 8 o 200 personas con las que convivís. Y después, el administrador del consorcio, obviamente habrá mejores o peores como en todas las actividades, pero vos, como dueño de un departamento, no sabés exactamente qué hace el administrador del consorcio en cuanto al mantenimiento de las calderas, de los ascensores. Podés confiar, podés supervisar un poco más a través del consejo, pero siempre está ese problema, ¿no? Entonces, ahí por ahí hay una especie de disociación, cuestión de agencia, ¿no? Que el que vive es uno, el que tiene el riesgo es uno, y el que administra es otro, que cobra un fee por administrar, y a lo mejor no lo está haciendo tan bien como debería, tanto desde el punto de vista físico, de proteger los riesgos, como después de la contratación de los seguros. Sí, días atrás hablamos contigo inclusive de aquel edificio Grenfell que se incendió en Inglaterra, y comenzó todo con un daño en una heladera en un cuarto piso que finalmente, bueno, por las características del edificio, se llevó todo el edificio y 70 vidas humanas. Pero esto creo que está latente. En gran medida, creo que también está pasando, hay una sobrecarga eléctrica en los departamentos, volcados a veces por calefaccionar con electricidad sin revisar la instalación eléctrica. ¿Están viendo de ese tipo de siniestros ustedes en el estudio? Sí, el año pasado, nada que ver, pero me acuerdo que el año pasado salió una persona que hacía alcohol en gel en su departamento, ¿no? Entonces, bueno, vos no sabés qué vecino tenés. Y el tema eléctrico es el problema, me parece a mí, en los temas de hogar,
en los últimos años, ¿no? Obviamente cada vez hay más consumo, hay cada vez más artefactos eléctricos, hay aire acondicionado, cocinas eléctricas, microondas que consumen más, y hay edificios que tienen instalaciones eléctricas muy viejas que no estaban dimensionadas para ese consumo. Entonces van agregando, y obviamente llega un momento donde se sobrecargan. Vos en tu casa lo podés controlar, en tu departamento lo podés controlar, pero no sabes lo que hizo el que vive abajo. Uh-huh. Tan es así que el operador que está operando esta grabación nos afirma con su mirada como diciendo, sí, esto es lo que está ocurriendo. Así que son cosas que si sabemos todos y que no hacemos lo nada. Ve, es porque está pasando. Nos pasa a todos hasta nuestra propia casa, ¿no? Que te dicen, bueno, no conectes demasiadas cosas en una zapatilla, pero el día que tenés que conectarlo, lo terminás conectando y queda. Entonces nos puede pasar a todos. Tomás, vos que tenés experiencia en siniestros de terremotos donde colapsan edificios y este colapsó también. ¿Qué tan ardua es la tarea de remoción, de verificación? ¿Cuántos meses crees que puede llevar trabajando activamente en despejar el área y saber qué es lo que ocurrió en este caso? Es un trabajo complicado, ¿no? Me imagino que en este caso es más complicado aún por este tema de que todavía están buscando víctimas, ¿no? Entonces eso hay que manejarlo con mucho cuidado, es lo que suele pasar muchas veces después de los sismos, que colapsa un edificio o algo. Por suerte, los sismos cada vez producen menos daños de ese tipo porque hay mejores normas antisísmicas, están los edificios mejor hechos, pero siempre algún caso aparece, digamos, ¿no? El último sismo grande, acá donde estoy ahora en DF, la mayor parte de la ciudad, el 90 y pico % de los edificios respondieron bien, pero hubo un par de colapsos que causaron víctimas tristes. Hubo un colegio, me acuerdo, un colegio primario, jardín de infantes, ¿no? Entonces, siempre cuando hay así víctimas, tarda mucho más. Y después, más allá de esa parte de las víctimas, el trabajo sigue siendo arduo, tener que remover escombros, depende mucho de si es un lugar muy céntrico, donde uno no puede trabajar, no sé, por ejemplo, me acuerdo, no fue un colapso, fue un incendio, pero el edificio Windsor en Madrid fue una obra increíble, tener que demoler eso en el medio, ahí en Paseo de la Castellana, Madrid, con edificios comerciales abajo, y tardó meses y fue una cosa costosísima. Acá parece que hay más espacio alrededor para trabajar, y obviamente también después depende de los recursos que uno tenga para trabajar con más o menos equipos más rápido, ¿no? Pero es una tarea ardua que puede tardar desde 1 o 2 meses hasta 6-7 meses, me parece que podría demorar. También dentro de un siniestro así, ¿se considera la parte que quedó en pie? ¿Puede ser que la autoridad determine finalmente demoler todo porque también pueda tener vicios? O sea, este siniestro que hoy vemos que implicó una cantidad de unidades, ¿puede llegar a absorber todo el edificio? Y ahí obviamente van a analizar tanto las autoridades como los peritos propios de los dueños o del consorcio, de la administración, el riesgo de lo que quedó, tanto sea por el riesgo que ya tenía, porque por ahí tenía el mismo problema que terminó afectando a los demás, estar hundiendo o algo, como por riesgos provocados por el siniestro. Entonces eso podría determinar la necesidad de destruir el edificio, de demolerlo y hacerlo de nuevo, o de hacer alguna obra muy importante de refuerzo, de sostenimiento. Y después, del punto de vista del seguro, habrá que analizarlo con mucho cuidado, ¿no? Lo primero que uno piensa es que si las obras que hay que hacer en la otra parte no son un daño causado por el siniestro, sino una necesidad de demoler por una condición insegura previa, no sería un daño cubierto, ¿no? Entonces va a haber que analizar con mucho cuidado tanto las causas específicas que llevan, por ejemplo, a la necesidad de demoler, como las cláusulas de la póliza, y va a depender del tipo de póliza. Las pólizas de todo riesgo suelen tener cláusulas muy específicas en lo que tiene que ver con órdenes de autoridad, con necesidades de demolición, que son todas, te diré, parecidas pero distintas, ¿no? Entonces hay que analizarla cada una con cuidado. O sea, podría pasar de que haya una orden de demoler, pero que el seguro diga, mira, hay una orden de demoler, pero no es a cargo mío, y hacete cargo vos, consorcio, de la demolición, o por el contrario puede pasar de que tengas que hacerse cargo. Porque para simplificarlo, después hay que ver la cláusula en específico y todo lo que tiene que ver con el siniestro. Para simplificarlo, no es lo mismo que el edificio quede inseguro a consecuencia del siniestro. Imagínate, yo tengo un edificio de 10 pisos que se quema el primer piso nada más, arriba está bien, pero quedó inseguro, está por caer y hay que demolerlo porque está por caer por el siniestro. Que este caso, que parece algo que está separado, que posiblemente lo tengan que demoler porque ya era inseguro desde antes, no por el siniestro. El siniestro te hace abrir los ojos y notarlo, pero la condición insegura ya era previa, y no lo vas a demoler porque se afectó la base o algo, sino lo vas a demoler porque ya estaba sobre un suelo, por ejemplo, no seguro. Entonces, depende de la causa que lleva a la demolición, si es una consecuencia directa del siniestro, algo que lo vemos ahora, pero que ya estaba de antes, o que tiene que ver con una condición insegura ajena al siniestro propiamente, podría no estar cubierto o cubierto, depende de esas cosas, ¿no? Y te llevo por último al tema responsabilidad civil. Nuevamente, tratar de transmitir
tomen la suma máxima que puedan pagar, porque ya creo que no hay forma de medir qué es lo que puede ocurrir. Tendremos que pensar que cualquier cosa puede ocurrir, con lo cual tratemos de comprar la suma más amplia para tener por lo menos la mejor protección por ese lado. Es una forma de verlo, digamos, que puede ser muy útil, ¿no? Porque generalmente como las sumas, por lo menos en Argentina hoy en día, las sumas son bajas, si uno busca la suma más alta posible, no creo que esté tomando demasiado seguro, ¿no? En principio la metodología sería calcular la pérdida máxima posible, ver qué puede pasar, y eso se hace con la misma metodología que sería para daños, que es hacer hipótesis. Bueno, ¿qué puede pasar? El edificio se puede incendiar, puede colapsar, para cualquier cosa, ¿no? Si lo quiero hacer, no sé, para una red de distribución de gas, puede haber una pérdida, una explosión. Uno va construyendo hipótesis en el mundo físico, digamos, qué puede pasar. Y después cada hipótesis se toma el trabajo de ver qué consecuencias pueden tener y de evaluarlas. Puede colapsar el edificio, pueden fallecer 5 personas, 10 personas, 20 personas, eso dependerá de la ocupación, del tipo de edificio, de la vía de evacuación, de lo pesimista que uno sea, ¿no? En esa hipótesis. Entonces, parece a veces que es más difícil o es más difícil, a veces algunos dirán como que es imposible, porque cuando yo hago una pérdida máxima del edificio, está acotada por el valor del edificio, ¿no? Entonces ya tengo un límite, ¿no? Después mereces toda una parte, pero tengo el edificio. Acá no tengo un valor. En teoría puede ser mucho más amplio y no hay algo que lo acote. Pero al final lo voy construyendo con esa paciencia, digamos, ¿no? Entonces me imagino, bueno, Alicia, no, bueno, es imposible pensar que puede pasar algo así. Bueno, vos tenés un edificio, que sabés que en el edificio viven, no sé, hay 100 departamentos con un promedio de 4 personas por departamento. Bueno, sabés que tenés 400 personas ahí. ¿Puede pasar algo donde lamentablemente mueran las 400 personas? Bueno, no, parece exagerado, digamos, no está siempre 100% ocupado, alguna gente va a evacuar, bueno, pero puedes ir construyéndolo con más o menos pesimismo, no es que tenés algo infinito, no es que van a haber ahí 10.000 personas, bueno, va a haber 400, o 200 o 500, se puede construir. Para llevarlo a un ejemplo muy simplificado, pero que es lo mismo, me consultaba esta semana una persona de un país de Latinoamérica donde el seguro automotor obligatorio es de $5.000, y él tenía una póliza que cubría $20.000. Y hay pólizas en el mercado que se ofrecen desde estos 5.000 mínimos obligatorios hasta más o menos 150.000. Entonces me preguntaba, ¿qué suma asegurada tomo? ¿Cómo hago? No sé, ¿cómo sé si tomar 5.000, 20.000 o 100.000? Y ese mismo ejercicio, bueno, vos, ¿qué te parece que te puede pasar con el auto? O sea, podés ser súper pesimista y decir, no sé, con el auto hago un choque en cadena y meto un colectivo que venía con gente, pero pensá algo más normal, un auto. ¿Puedes chocar contra un auto y que en el auto vengan 4 personas, mueran las 4? Es creíble, digamos. Bueno, ¿cuánto vale una vida? Googleamos un minuto, acá generalmente se dicen que las sentencias son de hasta $150.000 por una muerte. Bueno, 150.000 por 4, $600.000. Decía que te ofrecen hasta 200.000 y bueno, tomalos, digamos, no es una locura, ¿no? En general pasa eso, uno cuando hace una mínima cuenta, te das cuenta que las sumas máximas que te ofrecen no son una locura, algo imposible, son algo que puede pasar. Y eso, haciendo un pequeño ejercicio, llegás a justificar el por qué tomar las sumas que puedes tomar. Después, si vas a ser, no sé, una empresa petrolera que tiene que decidir si tomar $20 millones o $50 millones o 100, bueno, podrás dedicar más tiempo a hacer un estudio o recursos a ver si es 20 millones o 50. Pero si están ofreciendo entre $50.000 y $100.000, los $100.000 no te van a... Ojalá nunca los uses, digamos, ¿no? Pero no es exagerado. Bueno, Tomás, dejamos esta inquietud entonces, posar la mirada sobre los riesgos desde otro lugar, mirarlos diferentes, mirarlos con la mente abierta a que todo puede ocurrir. Una vez más, ingeniero Tomás Fourcade, director Cono Sur de Advanta Global y presidente del S-Scrinia, gracias. Ya pronto vamos a tener que hacer la sección de Tomás Fourcade en el canal de YouTube. Esta semana me parece que hablé más con vos que con mis hijos que están en Buenos Aires, así que bueno, pero está muy habitual esto. El público lo requiere, así que las circunstancias también. Así que te mando un gran abrazo y te agradezco un abrazo grande. Participación. Gracias. Chao.